Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, la injusticia en cualquier parte representa una amenaza en todas partes. Esto lo decía el célebre defensor de los derechos humanos, Martin Luther King. Y no hay ningún país en el planeta, ni un solo país en el mundo donde exista en este momento más injusticia que en Venezuela. Aquí han sido pisoteados con saña, con crueldad, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos civiles, consagrados desde el año 1948 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, cuando adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La asociación criminal que usurpa el poder en Venezuela ha liquidado los derechos básicos de alimentación, de salud, los derechos básicos de educación, de agua, de electricidad, de combustibles. Ha liquidado la seguridad, el Estado de Derecho, la separación de los poderes. Ha liquidado la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información. Eso lo sufrimos todos los venezolanos desde hace años, pero obviamente es una ocasión muy especial el hecho de que mañana llega a Venezuela la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Lo único que lamento, y quizás la inmensa mayoría de los venezolanos, estoy seguro de ello, es que la señora Michelle Bachelet reconozca como presidente al usurpador Nicolás Maduro y no al legítimo presidente encargado de la República de Venezuela, el ingeniero Juan Guaidó. Ojalá la presencia de la señora Michelle Bachelet, no obstante, sirva, por ejemplo, para exigir al usurpador la inmediata liberación de más de 700 presos políticos, civiles y militares que se encuentran en las mazmorras del SEBIN, del Helicoide, de Ramo Verde y de otras cárceles de Venezuela. Mención especial haría, colegas diputados, para que la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas exija, como debemos exigir nosotros en este Parlamento, que sean liberados de inmediato el primer vicepresidente de este Parlamento, Edgar Zambrano, y el diputado Juan Requesens. Aspiramos que en su estadía la señora Michelle Bachelet instale en Venezuela una oficina permanente
que vele por el respeto de los derechos humanos de los venezolanos. Pero igualmente aspiramos que la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU exija el cese inmediato del hostigamiento, del acoso, del asedio permanente que tiene el usurpador régimen de Nicolás Maduro contra el Parlamento venezolano. Que cese el asedio, que cesen las morisquetas esas de allanamiento de inmunidad parlamentaria por un organismo ilegítimo como es la llamada constituyente. Que cese el acoso, el hostigamiento que ha llevado al exilio a decenas de nuestros colegas, algunos de los cuales permanecen en algunas delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela. En fin, solicitamos igualmente que la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos nombre una comisión de investigación sobre los recurrentes actos de violación de los derechos humanos en Venezuela, para que le sirva de sustento al informe que debe presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en una fecha emblemática para los venezolanos. El 5 de julio, la señora Michelle Bachelet debe presentar por escrito, porque ya lo hizo oralmente, el informe de la situación que sus técnicos han podido observar en Venezuela y lo que ella aspiramos pueda constatar con sus propios ojos de lo que sucede en el país. Desde luego estamos totalmente de acuerdo en que no solo sea una visita a la capital de la República, que también lo necesita, sino que se vaya al interior, que vaya por ejemplo a Barcelona, Puerto La Cruz, El Tigre y otras poblaciones del estado Anzoátegui. Allí va a ver resucitar lo que sirvió de inspiración a ese gran escritor venezolano Miguel Otero Silva. Casas Muertas. No es el pueblo de Ortiz, es Puerto La Cruz, el barrio Saigón, el barrio Bellomonte, la vecindad del Chavo, donde hay casas vacías porque la gente se ha muerto de paludismo, como sucede en Sucre y como sucede en el estado Bolívar. Que vaya al hospital Luis Racetti para que vea cómo se mueven los niños, los recién nacidos, para que pueda sustanciar el informe y nombrar esa comisión de investigación por los crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el usurpador Nicolás Maduro. Eso aspiramos el 90% de los venezolanos que están hartos de esta pesadilla. Eso aspiran desde luego más de 50 países del mundo que no reconocen al usurpador, como la señora Michelle Bachelet, ni siquiera Chile, su país de origen, de la cual fue su presidente. Porque Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero en todo caso, que ese 5 de julio, cuando se celebra en Venezuela el Día de la Independencia, sirva para que en las Naciones Unidas comprenda el genocidio que se está cometiendo contra los venezolanos y volvamos a dar el grito de libertad que tanto ansía el país y el resto del hemisferio. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, diputado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.